Como dije, mi primer invitado, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero y vocero del expresidente Ricardo Martinelli, secretario general del partido Realizando Metas. Pues exitosa convención constitutiva. ¿Qué sigue ahora? Y el análisis del discurso del presidente Martinelli. Bueno, efectivamente la convención fue un éxito, pese a que a muchos nos cuesta todavía, no tecnológicamente, sino anímicamente, estar en una convención donde no estén juntos todos los convencionales, ¿no? Sin embargo, estamos cumpliendo la formalidad, ¿no? Claro. Porque en realidad lo que se hizo ayer fue ratificar la fuerza política de nuestro partido alrededor de nuestro líder Ricardo Martinelli Berrocal. Porque en Panamá no había ninguna duda, o no debe haber ninguna duda de la fuerza y el liderazgo de Ricardo Martinelli. Y la inscripción de un partido que se hizo en 40 días, en medio de una pandemia, sin libros móviles, fue la expresión más clara de ese liderazgo de Ricardo Martinelli. Pero bueno, eso son hechos que se refuerzan hacia lo interno, pero también llevan mensaje hacia lo externo, ¿no? Hacia lo interno ya cumplimos la última etapa que jurídicamente nos faltaba dentro de los requisitos para ser partido político. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal Electoral produzca la resolución que nos reconoce como partido legalmente constituido al haber cumplido todos los requisitos, y esperamos que también hay en este proceso, este último proceso, el fiscal electoral debe expresar su no objeción a todo esto que se hizo, y tiene un mes para ello. La verdad que nosotros esperamos que el fiscal electoral no haga lo que hizo con la validación de las firmas, que habían sido todas en el Tribunal Electoral. Se tomó el mes completo, y creemos que el fiscal electoral, al amigo Dilio Arcia, esperamos que le dé lo antes posible la validación y la no objeción, mejor dicho, a la resolución que el Tribunal Electoral nos dará reconociéndonos como partido en formación. Pero más allá de la formalización de los pasos y de la ratificación, porque la convención ratificó 3 cosas fundamentales. Ajá. Ratificó la directiva provisional, ratificó el estatuto, la declaración de principios, también fue lo que se ratificó ayer y se votó y se aprobó con el 98% de las personas. Pero como decía Blandón, ahí hay lo más importante de la convención de ayer, fuera de las formalidades, estuvo en el discurso de Ricardo Martinelli, y creo que ha sido muy bien analizado y ponderado, como siempre, por el amigo Blandón. Y yo parto de donde él inició, ¿no? Del llamado a la unidad nacional. Pero como muy bien recalcó él, no se trata de unidad nacional para gobernar, porque nosotros no estamos pidiendo ser parte del gobierno. Estamos pidiendo que el gobierno lidere una avanzada nacional de todos los panameños para superar los graves problemas que están afectando hoy en día a miles de panameños, particularmente en el área de la económica. Y sí quiero destacar que este llamado que hace Ricardo Martinelli no es un llamado nuevo. Lo hizo al inicio del gobierno de Laurentino Cortizo, lo combinó a que uniera a los panameños a recuperar el país en ese momento de la crisis económica que había generado el desgobierno de Juan Carlos Varela, que ya estaba produciendo severos problemas a la economía del país y particularmente de los panameños. Así que yo creo que el análisis parte correctamente de ese punto, de la necesidad de entender que los panameños tenemos que unirnos. Pero, y también recalco el tema de tenemos que unirnos para salvaguardar la democracia.
pero, y partiendo de un punto de vista, la democracia está amenazada en este momento por las desigualdades sociales. Esa es la principal amenaza que tiene la democracia en cualquier lugar del mundo. Y en Panamá las desigualdades sociales se han profundizado por la crisis económica que venía desde el gobierno de Juan Carlos Varela, que se han profundizado en razón de las realidades de la pandemia y obviamente de las consecuencias económicas de algunas medidas que se tomaron frente a la pandemia. Pero hay que estar muy atentos, Fernando y Blandón, de que no solamente las desigualdades sociales amenazan la democracia, esa es la principal causa, pero hay factores de poder elitistas que también amenazan la democracia. Y por eso que al final casi de su discurso, Ricardo Martinelli hizo un llamado en ese sentido a que se deje actuar a la democracia. Que las élites no pretendan decir quién puede correr en democracia y quién no. Y que no se utilice en razón de ello la justicia para evitar que determinado, o yo diría la injusticia, para evitar que determinada figura, llámese en este momento Ricardo Martinelli o cualquier otro, participe. Dejemos que los panameños tomen la decisión y que los panameños sabrán, obviamente, muy sabios, de acuerdo a las realidades, escoger cuáles son sus mejores opciones. Así que yo creo que esa es la parte fundamental del discurso de Ricardo Martinelli, que como siempre mostró con toda claridad su dominio y su preocupación sobre el área económica, que es el principal problema que hoy tenemos los panameños. Luis Eduardo, don José Blandón con nosotros. Bueno, Blandón. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer tenerte en la mañana nosotros aquí para conversar sobre un poco de política. A ver, la unidad es una categoría dialéctica. Se da sobre cosas determinadas y en un tiempo determinado. Me gustaría ver si pudieras decirnos con más claridad a qué tipo de unidad te estás refiriendo. Ese es un punto. Y dos, ciertamente la democracia como sistema es la desigualdad y la falta de equidad la que conspira contra ella. Pero la institucionalidad de esa democracia está siendo acosada por sectores que, llamándose independientes, atentan contra una de las bases de la estructura de esa democracia, que son los partidos políticos. ¿Cuál va a ser la diferencia de este nuevo partido Realizando Metas en su relación entre el partido y la sociedad, que es la distancia que se han producido en algunos colectivos políticos al no ser lectores correctos de la dinámica política del país? Bueno, mira, partamos de un pensamiento, creo que es de Churchill, que dice que los males de la democracia solo se solucionan con más democracia. Realizando Metas como partido tiene que ser diferente a lo que estamos viendo en el accionar de los dirigentes políticos de otros partidos políticos. Amigo Blandón, la crisis que se vive en la institucionalidad y que afecta de alguna manera por la falta de credibilidad en los partidos políticos, existe en razón de que lamentablemente las cúpulas de esos partidos le han dado más prioridad a los intereses personales y de los líderes que a los intereses del pueblo, en este caso del pueblo panameño. Es por eso que Realizando Metas, y lo ratificó Ricardo Martinelli, no como un concepto a la ligera, no como un discurso más, nuestro compromiso, nuestra razón de ser en política, se trata de lograr mejores días para los panameños. Obviamente, para lograr eso, tenemos que hacer que nuestro país supere los graves problemas que está enfrentando, y eso lo podemos hacer desde la oposición nosotros, planteando de manera responsable nuestras opiniones, reconociendo lo bueno que haga el gobierno y cuestionando respetuosamente, sin convertir eso en una conspiración, las cosas que el gobierno o los desaciertos que el gobierno esté cometiendo.
Ricardo Martinelli en eso ha dado muestras de cuál es su prioridad. Yo recuerdo cuando él anteriormente iba a ser candidato, él apoyó, yo no lo apoyé, pero él apoyó como dirigente político la ampliación del canal, pese a ser oposición. Claro. No hizo del canal un tema político. Y, por ejemplo, Ricardo Martinelli, ahora, por ejemplo, en el tema de la vacunación, hemos sido críticos a algunas cosas de medidas que han ocasionado otras medidas, pero en lo que se ha hecho el esfuerzo para conseguir la vacuna y para tener una organización efectiva de la vacunación, también lo acaba de reconocer Ricardo Martinelli. Y esa es la posición de Realizando Metas. Nosotros tenemos que, tú decías la unidad, como tú lo dices, la unidad puede ser solo un discurso o una palabra si no se enfoca correctamente. No se trata de la unidad de unirnos todos a estar en el gobierno y repartirnos los cargos del gobierno. Esa no es la unidad que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la unidad de criterios, la unidad de propósitos, la unidad del principal propósito que debe ser de todos los partidos políticos, que es hacer que el país vaya bien. Porque si el país va bien, a todos nos va bien. Ese es el concepto de la unidad. Y sobre la democracia y los intereses que se llaman independientes, pero sabemos que de independientes no tienen nada, son intereses económicos y políticos tradicionales que en su mayoría, fíjate, al no tener contacto ni prioridad en los problemas del pueblo, ellos son incapaces de poder inscribir un partido político. Y como han fracasado en sus intentos de inscribir fuerzas políticas, porque sus intereses son diferentes y los partidos políticos se inscriben en razón de los intereses del colectivo nacional, de los intereses del pueblo. Entonces han fracasado, entonces han inventado el concepto de la llamada sociedad civil, que no tengo nada en contra de ello, pero aquí se ha convertido en un partido político. Claro. Un partido político para defender intereses económicos y políticos, no los intereses del pueblo panameño. Frente a esa realidad es que nosotros, Blandón, y yo creo que tú lo mencionaste muy bien, tenemos que esos productos, ese producto, esa unidad nacional de cara a enfrentar los problemas, tiene que también partir de caras a una crítica, autocrítica de los partidos políticos, de reconocer que ese divorcio que han tenido muchos de ellos en razón de las necesidades del pueblo, está afectando la democracia, porque los partidos son un elemento vital de la democracia, pero cuando la gente comienza a perderle la fe, poner sus esperanzas en cosas anarquistas y no en los partidos políticos, ahí se afecta a la democracia definitivamente. Creo que es una tarea de todos, como bien señalaste, Blandón, y yo creo que Ricardo hizo digamos, una expresión bien clara, no solamente de lo que deseamos de aquí al 24, sino también de lo que va a ser Panamá después del 2024, cuando con el apoyo de la mayoría de los panameños, Ricardo Martinelli vuelva a tomar la rienda de este país. Y ahí habló muy específicamente de las cosas que hay que hacer para superar la crisis, sobre todo económica, que está generando profundizando esas desigualdades sociales que estamos viviendo en este momento. Bueno, falta entonces esta decisión del fiscal electoral y ya Realizando Metas será un partido político, uno más de los efectivamente, primero tiene que producirse la resolución del Tribunal Electoral, donde reconoce que hemos cumplido todas las etapas y le otorga a partir de ese momento la calidad de partido legalmente reconocido a Realizando Metas. Esa resolución tiene que ser en su momento evaluada, digamos, o revisada por el fiscal electoral, y tiene un periodo de un mes para no presentar objeciones que te repito, así como en el tema de las inscripciones, que nos pareció
absurdo porque todas las inscripciones que hizo el partido fueron en la sede del Tribunal Electoral, Sí. virtualmente o presencialmente. Nuestras inscripciones fueron todas en el Tribunal Electoral. ¿Qué irregularidad iba a haber ahí? Entonces, se tomó el mes. Lamentablemente el fiscal, esperamos, como hizo el llamado ayer Ricardo Martinelli también, que en esta ocasión el amigo Dilio Arcia, el fiscal no se acoja a ese mes y sencillamente en el lapso de una semana después que nos den la resolución, se pronuncie pues de su conformidad con respecto a esto y nos permita seguir aportando al país ya no como un proyecto político, ¿no?, sino como un partido político. Y ojalá, y concluyo con esto, que el gobierno nacional acoja el reiterado llamado y los otros actores, pero particularmente el gobierno, porque mire, en la unidad nacional la tiene que liderizar el gobierno. Eso es así en cualquier país del mundo. Y es el momento de Laurentino Cortizo de poder de alguna manera proyectar de una mejor manera su gestión. Y eso liderando la unidad de los panameños de caras a todas las fuerzas políticas, económicas, los trabajadores. No se trata de unidad de partidos políticos, Claro. se trata de unidad con los sectores económicos y sociales de caras a un proyecto país, a un propósito país que nos permita, repito, que el gobierno, ayudar al gobierno a que las cosas las haga bien, porque señores, si el gobierno lo hace bien, a todos nos va bien. Pero si el gobierno lo hace mal, a todos nos va mal. Y aportar nosotros, en este caso desde la oposición realizando metas, aportar al éxito, no al gobierno, sino al éxito de Panamá. Porque para nosotros lo que importan son los panameños y Panamá. Por último, Luis Eduardo, ¿cuándo se volverían a reabrir los libros de inscripción? Los libros, como bien sabes, estaban cerrados en razón del requerimiento jurídico para poder hacer la convención. Había que cerrar los libros. Una vez que recibamos esto, Sí. la directiva, el reconocimiento como partido legalmente constituido, la directiva tomará la decisión de abrir total o parcialmente los libros de inscripción de Realizando Metas y hay mucha gente que ha estado preguntando. Existe la posibilidad de que se abra parcial o totalmente, pero creo que va a ser muy probablemente totalmente los libros para que todos aquellos que quieren sumarse a este proyecto que lidera Ricardo Martinelli son bienvenidos, porque como dijo ayer en el discurso, aquí no le cerramos la puerta a nadie, pero a nadie que piense primero en los panameños. Los que piensan primero en sus intereses personales, quédense allá donde están mejor. Este no es el partido de ellos. Así es, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del partido Realizando Metas y su secretario general.